Vean que aquí dice, ya aquí cambia un poquito el tipo de función, dice, si f de zy, yz es igual a 0 y define a z como función implícita de x y y, verifique que se cumple que esta expresión es igual a menos z, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que cuando teníamos una función de este tipo, ¿qué les recomendaba o qué les sugería? Bueno, yo voy a decir que v es igual a zx, ¿de acuerdo? Y v es igual a yz. Entonces, lo que tengo en el caso es la función f de quién? De u, v, que esta sí estoy acostumbrada a trabajar. Entonces, el detalle acá es que vean que, pues, derivar esa función, que es implícita además, me lleva a aplicar regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo que derivar tanto u y v como después x, y o z. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso nada más es ver que estoy definiendo a z como función implícita. Entonces, a mí me piden aquí comprobar esa igualdad. Entonces, me piden de z de y me piden de z de x. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado cuando hacemos el cálculo por estar definida en términos de más variables. Entonces, vamos a dejarlo aquí. ¿Ok? Entonces, no sé si quieren intentarlo, igual nos queda tiempo porque ya después de este sigue solo un ejercicio. Entonces, si quieren lo intentan. ¿De acuerdo? Les voy a dar ahí unos minutitos. Voy a ponerle pausa a la grabación. Ok, entonces, vean que en este caso necesitamos determinar de z de y. Entonces, voy a derivar z con respecto a y. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es z? Una función normal en varias variables que puedo derivar normalmente. En este caso me doy cuenta que no, porque es una función implícita. Entonces, en el momento en que vayan a la función, ya saben que es implícita, inmediatamente tienen que aplicar la fórmula, ¿de acuerdo? Si no es implícita, entonces pues se deriva normalmente. Entonces, para acá necesito determinar quién es f, pero aquí lo que hay que tener es que función, vean que aquí le hice como este cambio. U es igual a zx y u es igual a yz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo era que derivamos este tipo de funciones? Recuerden. Entonces yo decía, bueno, voy a derivar parcialmente función f con respecto a, en este caso, u primero, ¿de acuerdo? Porque estoy derivando f. Esto fue lo que me quedó después del cambio. Entonces, derivo con respecto a u. Pero u depende de, en este caso, z y de x. Entonces, yo tengo que derivar, ¿a quién? Tengo que derivar parcialmente a u, que es esta de acá, con respecto a y, porque es la variable con respecto a la que estoy derivando. ¿De acuerdo? Listo. Ya terminé con u. Sigo ahora con el v. Entonces, la idea es la misma. Entonces, hago más. Y ahora, derivo parcialmente f, pero ahora con respecto a v. Y como v depende de otras dos variables, entonces voy y multiplico la derivada parcial de v con respecto a y, ¿de acuerdo? Ahí estaríamos. Ahora sí, ya tengo la fórmula desarrollada, digamos. Entonces, df de u, pues simplemente es la derivada parcial de f con respecto a u. No tengo nada. Entonces, otra forma de representar df de u, por ejemplo, es decir que estoy derivando f con respecto a u. Recuerden que esa es otra notación. Entonces, si alguien quiere, usa esa otra. Voy a hacer el cambio aquí para utilizar las dos, ¿de acuerdo?
pero pueden continuar con la misma. Ahora, derivar u con respecto a y. U con respecto a y. ¿Cuánto me hace derivada? Si u es zx. Cero, ¿verdad? Exacto. Porque estoy derivando con respecto a y aquí no está y. ¿Ok? Igual, derivada parcial de con respecto a v. Otra forma de representarla es como f de v. Y ahora, derivo v con respecto a y. Entonces, en este caso, derivar v con respecto a y, ¿cuál sería la derivada? La derivada de y es 1 y z es constante, entonces sería z. Entonces, en resumen, f de u por 0 se cancela y me queda que f de y es f de v por z. O derivada de f con respecto a v por z. Lo mismo, ¿de acuerdo? Listo, ya ahí tengo f de y. Vamos a determinar f de z. Entonces, la idea es similar. F de z es derivar f igual, depende f de dos variables, inicialmente aquí, de u y de v. Entonces, tengo que derivar f con respecto a u y u lo derivo con respecto a quién. Con respecto a la variable que estoy derivando, que sería z, ¿ok? Más, repito el procedimiento, pero ahora con v. Entonces sería, derivo parcialmente la función con respecto a v. Y v depende de otras variables, entonces por eso tengo que derivar v con respecto a z, porque estoy derivando con respecto a z. Vean que esto es regla de la cadena. ¿Ok? Ahora sí. Ya vimos que de f de u es lo mismo. Nada más le cambio la notación para no tener tanta simbología ahí. Sería f de u. ¿A quién sería derivar u con respecto a z? Es tomar x como constante. Entonces la derivada de z es 1, sería x. Listo. Más. Derivada parcial de f con respecto a u es derivar f con respecto a v. Y ahora voy a derivar v con respecto a z. La y es constante, entonces aquí sería y. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, f de z es f de u por x o x por f de u más f de v por y. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ya con esto pudimos calcular esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos, entonces me queda que de z de y es igual a menos f de y es este. Y f de z es este. Listo, ya tenemos esa. Vamos ahora con la otra que necesito, dz de x. De nuevo, si yo derivo z, z es una función implícita, entonces aplico la formulita, que es menos f de x sobre f de z. Entonces, ya f de z lo determiné aquí, no hace falta hacerlo de nuevo. Entonces, f de x, ¿quién es? Entonces, de nuevo, derivar f con respecto a x, tengo que usar regla de la cadena porque aquí tengo esto en términos de v y de v, ¿ok? Entonces, aquí lo que hacemos es, igual, derivada parcial de f con respecto a u. Pero tengo que derivar parcialmente al u con respecto a quién. ¿Alguien que me diga? X. X porque estoy derivando f con respecto a x. ¿De acuerdo? Y ahora, el procedimiento es el mismo, pero derivando a v. Entonces, derivada parcial de f con respecto a v. Y como v depende de dos variables,
racionales, entonces derivo v con respecto a ¿quién? X, ¿verdad? Porque estoy derivando con respecto a X. Listo. Vamos a hacer los cálculos. De f de u, pues es simplemente el f con respecto a u. Derivar u con respecto a x. Entonces, la derivada de x es 1 y z es constante. Entonces sería z. Esto es z. ¿De acuerdo? Derivada parcial de f con respecto a v, pues simplemente eso es el f v. Y derivar v con respecto a x. Derivar v con respecto a x, ¿cuánto me da esa derivada? Es con respecto a x. Y función está en términos de y y de z. Entonces y y z son constantes. La derivada de la constante es 0. Entonces este último se cancela y nada más me queda que f de x es f de u por z. Y listo. Entonces ya tengo este otro de acá. De z de x sería menos f de x, que era este, sobre f de z, que era este mismo. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo ahí los dos. No me deja copiar. A ver. Bueno, voy a copiarlo. F de ux, f de y. F de ux, f de v. Listo. Vamos a verificar. Tomo lo de la izquierda. Y la idea es que esto al simplificarlo me dé menos z. A ver si eso es cierto. Entonces, vean que sería tomar y por dz de y. Entonces, dz de y es este. Dz de y es esto. ¿Ok? Entonces voy y lo copio. Entonces y por eso. Más x por dz de x. Dz de x es este. Bueno, aquí te igual nada más. Listo. Y vamos a ver qué pasa acá. ¿Cómo lo simplificamos? ¿Qué hacemos? Esto sería, como es una multiplicación, el menos queda afuera y el y queda aquí. Como esto es una multiplicación, más con menos es menos y el x queda arriba. ¿De acuerdo? Ahí. Y ahora, vean que los denominadores son iguales. F de ux más f de y. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Mantengo el denominador igual. F de ux más f de vy. Y hago la operación de los numeradores. Sería el menos f de v por zy. Menos f de u por zy. Por zx, perdón. ¿Y qué hacemos acá? Vean que si sacan z a factor común, vean que z aquí se está repitiendo, el menos z. Ustedes saben a qué tienen que llegar, ustedes tienen que llegar al menos z. Entonces saquen el menos z factor común. Entonces si lo sacan de aquí, les queda nada más f de y. Menos, si lo sacan de aquí, ese menos en realidad esto se convierte en más, ¿verdad? F de ux. ¿Y qué pasa ahí? Vean que tengo lo mismo sobre la misma expresión. Por ejemplo, a sobre a.
Y eso siempre es 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahí me queda el menos z por 1. Si alguien no lo ve, es lo mismo que tener el f de u delante y el f de v como está positivo, entonces ahí lleva un más. Vean que es exactamente lo mismo. F de u, xx más f de v y y. Entonces menos z por 1 es menos z. ¿De acuerdo? Yo aquí hice muchos pasos, pero si alguien lo ve desde arriba, no importa. Entonces, no sé si les quedó claro el ejercicio. Sí, profe. Sí, ok. Quedan 2 minutos. Entonces,